Hola amigos de Psycho Geek y bienvenidos de regreso a esta su sección Analizando A, donde con mis oxidados conocimientos en psicología trataremos de hacer un análisis de distintos personajes de la ficción y el mundo geek en general. El día de hoy les traigo a Kratos del universo de God of War, uno de los personajes más complejos del mundo de los videojuegos y seguramente parte de las razones por las que esta saga es tan reconocida y querida. Antes de avanzar, como siempre, les recuerdo por favor dejar un bonito like y una suscripción a mi canal para ver más contenido como este. Además, si eres un apasionado de la ciencia ficción y la fantasía como yo, puedes activar la campanita de notificaciones para no perderte las novedades del canal. Y me puedes agregar al resto de mis redes sociales que están en la descripción de este video para charlar y empezar a crear una comunidad más grande en torno a estos temas. Recuerden que siempre estoy abierto a sus comentarios y debates, por lo que los leo también en la cajita de comentarios. O también en los mensajes directos a mis demás redes. Y ahora sí, no siendo más, vamos que va. El origen de Kratos nos sitúa en Esparta, aunque desconocemos exactamente la fecha de su nacimiento. Sin embargo, estimamos que su nacimiento debió ser a inicios del siglo VI a.C. Como joven espartano, Kratos, en compañía de su hermano Deimos, son entrenados como usualmente lo hacían los espartanos de esa época, aunque ambos mostraban grandes habilidades en combate, por lo que aparentemente contaron con los mejores instructores que podía brindar esta ciudad-estado. En un punto de esta vida joven del espartano, la ciudad es atacada por Ares y Atenea, quienes buscaban al guerrero que derrumbaría el Olimpo y que había sido profetizado tiempo atrás. Durante este ataque, Ares secuestra a Deimos, debido a que las marcas que éste poseía le hicieron creer que era el guerrero de la profecía. En un intento por salvar a su hermano, Kratos es herido de gravedad por el dios de la guerra. Esta batalla dejó una profunda herida emocional y física en Kratos, una cicatriz que fue cubierta por el característico tatuaje rojo que ya conocemos. Con el paso del tiempo, Kratos terminó aceptando la pérdida de su hermano, a la par que ascendió como un exitoso general espartano, ganador de múltiples enfrentamientos. Sin embargo, en una batalla fue superado por los bárbaros. Nuestro protagonista, al borde de la derrota, pide ayuda al dios de la guerra. Este contesta su llamado, otorgándole la victoria, así como las espadas del caos, encadenándolas a sus brazos y cobrándose su alma como pago por estas. Posterior a esto, Kratos se convirtió en el títere del dios Ares, hasta que un día, cegado por su ira y engañado por el dios, Kratos masacra a su primera esposa y a su hija. Al recuperar la cordura y darse cuenta de lo que había hecho, Kratos jura tomar venganza en contra del cruel dios, además de adherir las cenizas de su familia a su piel, obteniendo de este modo su característico tono de piel pálido, además de ganarse el apodo del fantasma de Esparta. Aquí empieza la cruzada de venganza de Kratos. En un inicio se alió con los dioses y de este modo logró asesinar a Ares, tomando ahora su lugar como dios de la guerra. Tras un tiempo en el cargo, y aún atormentado por su pasado, Kratos es traicionado por Zeus y los demás dioses, por lo que este toma cartas en el asunto, aliándose con los titanes y finalmente derribando al Olimpo, asesinando a muchos dioses griegos en su camino, incluyendo a su padre, el mismísimo Zeus. Después de esto, Kratos vagó durante un tiempo y se exilió a sí mismo en Midgard, donde conoció a Frey, de quien se enamoró e inició una nueva vida con él. En este punto tuvo a su segundo hijo, Atreus, para tiempo después quedar viudo. Tras la muerte de su esposa, Kratos inicia el viaje junto con su hijo, en el que buscan cumplir la última voluntad de su madre y esposa. En este viaje, Kratos fortalece los lazos con su hijo, además de descubrir la verdadera identidad de su esposa como Loki, una influyente gigante de hielo. Para finalizar la historia de Kratos, al menos hasta donde la conocemos, tenemos como Atreus va descubriendo su destino como Loki, mientras que Kratos intenta acompañarlo en su camino, enfrentándose a las profecías de muerte que se cernían sobre él. Para entender la psicología de este personaje debemos tener en cuenta que Kratos tuvo una clara evolución a lo largo de sus dos sagas. Sobre todo podemos ver un cambio significativo entre la saga griega y la saga nórdica, por lo que trataré de tocar la evolución a lo largo de este video. Primero, recordemos que Kratos es un espartano, y como tal fue criado en un entorno duro y difícil. Recordemos que los espartanos eran conocidos como los mejores guerreros de su época, además de tener una cultura militar bastante estricta, en donde la debilidad era rechazada en todas sus formas, por lo que desde niño Kratos debió ser criado para la excelencia, con altos estándares en su formación militar, y sumándole a esto las expectativas que había en él desde su temprana edad, debido a su talento innato en el combate y las artes militares. En esta vida temprana de nuestro personaje no podemos además olvidar el fuerte impacto psicológico que tuvo la pérdida de su hermano Deimos, no solo por la pérdida en sí misma, sino también como una primer y aplastante derrota, cosa que además era constantemente recordada por las marcas que esta batalla dejaría en su cuerpo.
Si avanzamos un poco en el tiempo, vemos como Kratos seguramente presenta ciertos rasgos narcisistas en su personalidad, siendo reconocido como el mejor general espartano de su época. Y en este punto llegó su segunda caída, la derrota a manos de los salvajes, cosa que además lo llevó a su límite, llegando incluso a tener que pedirle ayuda al dios que otrora se llevó a su hermano, rompiendo con el orgullo de Kratos. No pasó mucho tiempo hasta que nuestro protagonista del video de hoy tuviera su tercer golpe, la brutal muerte de su familia y aún peor a manos propias, cosa que desencadenó un fuerte sentimiento de venganza que guía la saga inicial del dios. Aunque Kratos es un personaje supremamente emocional y la ira tiende a tener un papel fundamental a lo largo de su historia, debemos reconocer que sobre todo en esta primera etapa tenemos a esa ira como un impulsor primario en el personaje, usualmente alimentada por la venganza, inicialmente contra Ares y posteriormente contra los demás dioses del panteón griego. Esta ira la vemos reflejada en las diversas y sangrientas formas en que Kratos despacha a sus enemigos. En su contraparte nórdica, si bien Kratos mantiene su ferocidad en combate, esta vez la venganza y la ira en sí misma pasan a un segundo plano. Kratos procura mantener bajo control estos sentimientos, y su actuar está más impulsado por una búsqueda de redención y lealtad con la memoria de su esposa, así como evitar que su hijo recorra el mismo camino trágico que él tuvo. Otro elemento importante a considerar es el remordimiento y la culpa constante que carga el espartano. En su etapa inicial, Kratos es constantemente atormentado por su pasado, el no poder proteger a su hermano, así como asesinar a su esposa y su hija. Esto se refleja en las constantes pesadillas que Kratos tuvo a lo largo de toda su historia y su búsqueda constante de venganza. Sin embargo, en su etapa nórdica es mucho más introspectivo, es reflexivo y muestra el remordimiento frente a sus acciones pasadas. En esta ocasión busca más la redención a través de criar a su hijo Atreus de la mejor forma que pueda, evitando que éste siga un camino similar al que él tuvo y caiga ante la violencia y la venganza. Las relaciones de Kratos también sufren una gran evolución a lo largo de las sagas. Inicialmente, Kratos tendía a tener relaciones conflictivas con todas las personas que lo rodearan, siendo usualmente violentas, atravesadas además por la desconfianza y la manipulación mutua, acabando usualmente con la violencia y la muerte de alguna de las partes. Por eso vemos a Kratos como una figura naturalmente solitaria. Por esto cambió con su exilio en Midgard y la segunda paternidad. Kratos fue capaz de construir una relación positiva con su esposa Freya, nutrirse el lazo de paternidad con Atreus e incluso establecer lazos de amistad con Freya, Sindri, Brok y especialmente con Mimir, quien se convierte en su mejor amigo, consejero y confidente. La moralidad y sentidos de justicia también han evolucionado en Kratos. Inicialmente, nuestro personaje no manejaba matices, su brújula moral era blancos y negros. Estabas conmigo o usualmente estarás contra mí, era la filosofía de este personaje. Y allí que siempre contestara con violencia y muerte. No había vida realmente a su alrededor. Sin embargo, en Midgard, Kratos procura mantener la calma y ver la gama de muchos más grises. De allí incluso que haya logrado zanjar su enemistad con el dios Thor sin tener que matar a este último en su combate. Por otra parte, hay dos elementos que se mantienen a lo largo de la vida del espartano. El primero de ellos es la voluntad inquebrantable y el espíritu de supervivencia que lo caracteriza. Kratos nunca se doblega a pesar de lo difíciles que sean las circunstancias. Siempre enfrenta a sus enemigos y temores con entereza. Sin importar qué tan grande sea el desafío o qué tan imponente sea su adversario, Kratos siempre lo enfrentará sin vacilar. El segundo elemento que se mantiene a lo largo de las dos sagas es la voluntad por cambiar y evolucionar de Kratos. A lo largo de su historia trata de cambiar y superar su pasado. En un inicio, tras derrotar a Ares, tuvo una etapa como dios de la guerra en la que procuró dejar atrás la ira y la venganza, cosa que se vio cortada por la traición de los demás dioses griegos. En su segunda etapa, esta característica se ve aún más marcada, con la aceptación de su pasado, incluso llegando al punto en que lo agradece y entra en comunión con él, y de este modo poder salvar a su hijo y enseñarle a este de su pasado. En este punto podemos inferir además un posible estrés postraumático a nuestro personaje. Kratos constantemente tiene pesadillas en las que recuerda a su esposa e hija, y en ocasiones también a su hermano, además de algunos flashbacks de sus batallas pasadas. Sin embargo, debemos también reconocer que Kratos tiende a tener una personalidad y comportamientos evitativos. Procura alejarse de los sitios y eventos que le recuerden sus traumas, pero por azares del destino es constantemente obligado a enfrentarse a su pasado.
A esto debemos sumarle su constante estado de hipervigilancia y sus reacciones emocionales desproporcionadas. Kratos usualmente está atento y claramente desconfiado, no solamente de su entorno físico, sino también de los otros seres vivos que lo rodean, estando en alerta constante y preparado para el ataque. Complementando lo anterior, tenemos también las conocidas explosiones de ira de nuestro personaje, cosa que usualmente se presenta cuando Kratos es obligado a enfrentarse a su pasado. Por otra parte, el dios de la guerra presenta además varios comportamientos asociados a los trastornos de personalidad antisocial, representados en su falta de remordimiento, sobre todo en su primera etapa. Como vemos, Kratos es capaz de cometer los actos más sangrientos y crueles posibles contra sus enemigos sin mostrar el más mínimo arrepentimiento. Incluso en ocasiones casi que vemos gozo y tranquilidad al cometer estas matanzas. Además de ser claramente impulsivo, siendo guiado por regular por su ira y sentimiento de venganza, sin tomar en cuenta las consecuencias de sus actos. Además podemos complementar esto con la facilidad con la que manipula y engaña a otros para obtener sus objetivos. Es así que es capaz de utilizar a otros, incluso a titanes, para cumplir esos objetivos. Además de lo anterior mencionado, es posible que Kratos también muestre ciertos indicadores de un trastorno límite de la personalidad. Este se ve reflejado en la inestabilidad que maneja con sus relaciones interpersonales, sobre todo con las figuras de autoridad, que en este caso normalmente son dioses, con quienes tiene problemas constantes. A esto debemos sumarle dos cosas. La primera es la impulsividad con la que generalmente actúa Kratos, quien toma decisiones usualmente apresuradas, desembocando en graves consecuencias que por lo general no mide. Y la segunda sería el sentimiento de vacío que en repetidas ocasiones experimenta el personaje, ya que en múltiples momentos lo vemos aburrido y con sensación de despropósito, a pesar de ser guiado por un fuerte sentimiento de ira y por un férreo pensamiento de venganza. Cuando esta es alcanzada, Kratos usualmente entra como una etapa de latencia en la que lo vemos usualmente aburrido. Finalmente, tenemos además claros signos de depresión en nuestro dios favorito. Primero que todo, resaltemos los sentimientos de tristeza profunda y persistente que tiene este personaje a lo largo de ambas sagas. Tanto en la griega como en la nórdica, vemos claros signos de una tristeza profunda en Kratos, sobre todo cuando recuerda los eventos traumáticos. Además de esto, y sobre todo en la segunda etapa del personaje, es decir, su saga nórdica, vemos también un desinterés en las cosas que antes lo apasionaban, incluso una falta de motivación por la vida misma, además de tener persistentes sentimientos de desesperanza y culpa por los actos cometidos y la pérdida de su familia. Así que retomemos y concluyamos. Kratos es un personaje muy complejo y completo, lo que lo convierte en uno de los personajes con una evolución más grande y atrapante e interesante de los videojuegos, y gracias a ello se ha convertido en un ícono de este mundo. Si bien la ira es un motor fundamental en su vida, hay varios matices que ayudan a complementar este aspecto en el personaje. Su búsqueda de redención, el cómo enfrentó su paternidad y la pérdida de su segunda esposa catapultaron una evolución clara en la personalidad de Kratos. Sin embargo, no podemos olvidar que el espartano, como buen personaje de origen griego, proviene no de una, sino de múltiples tragedias, por lo que ha dejado marcas claras y evidentes en él. Kratos presenta múltiples rasgos de distintos trastornos que asoman en él, siendo los más representativos. En un inicio, su personalidad antisocial, siendo un personaje usualmente impulsivo, guiado en gran parte por sus emociones fuertes, con un bajo nivel de remordimiento, aunque hemos de aceptar que alcanza una madurez en las últimas entregas. Nos hace pensar que gran parte de esas características han sido dejadas atrás. Sumado al anterior, tenemos el síndrome de estrés postraumático, reflejado especialmente en la forma en cómo su pasado lo atormenta, y que aún guían su actuar incluso hoy en día. Y finalmente tenemos la depresión y el trastorno límite de la personalidad. Si bien Kratos ha sido capaz de restablecer y mantener algunas relaciones positivas en la saga nórdica, aún podemos ver cómo este antiguo dios se rehúsa a seguir ciertas reglas y tener por encima ciertas figuras de autoridad que de alguna manera guíen su actuar. Además de mostrarse constantemente melancólico, pensativo e incluso vacío, con cierta añoranza por la muerte propia y la falta de motivación en varios momentos de su existir, o lo que podemos ver reflejado en su comunicación tanto verbal como no verbal, así como en la gran dificultad que aún presenta para expresar sus emociones y pensamientos de manera explícita. Si hago esto... El destino solo te ata si lo dejas. Haz lo que sea necesario, no porque se haya escrito. Y hasta aquí el videito de hoy. ¿A ustedes qué les pareció este análisis?
¿Qué otros personajes del mundo del cine, la televisión, los videojuegos o la literatura les gustaría tener en esta sección? Me gustaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si aún no lo has hecho, por favor recuerda dejar tu pulgar arriba para que este video sea más recomendado en la plataforma y así me ayudes a que el canal crezca. No olvides suscribirte al mismo y activar la campanita de notificaciones. Espero les haya gustado, espero les haya entretenido y no siendo más me despido. Yo soy Sebastián, esto es Psycho Geek y nos vemos.